Presentamos 24 tarde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias en 24 tarde, en esta jornada de día domingo, después de un fin de semana cargado de informaciones. Movido con mucha información y actualizando, por supuesto, lo que ha sido esta situación de emergencia el día de ayer con esta alerta de tsunami que se canceló, pero algunas regiones que mantienen el estado de preocupación, es decir, no ir a la playa, no acercarse a las costas del país. De hecho, la ONEMI entregó un nuevo balance sobre el estado de preocupación. Vamos con los detalles, justamente ahí está Dani Linares que nos cuenta. Dani, ¿qué tal? Claro, son las regiones de Atacama, Ñuble y Biobío las que mantienen este estado de precaución tras las mediciones que realiza el CHOA por las boyas, ¿no?, que están desplegadas por la costa del territorio nacional. Son más de 40 boyas que van entregando información sobre la amplitud de la marea junto con las boyas DARC que están ubicadas a cerca de 100 metros desde la costa, mar adentro. Esa información finalmente es la que va determinando por qué se levanta o se cancela algún estado de alerta que ha emitido la Oficina Nacional de Emergencias desde la jornada de ayer, una vez conocida esta erupción de este volcán subterráneo marino, ¿no?, que ha generado este tren de olas y dificultades en nuestro país con diferentes alertas que se han ido modificando con el correr de las horas. A este momento son 3 regiones del territorio nacional las que se mantienen en estado de precaución, las regiones de Atacama, Ñuble y Biobío. ¿Cuáles son entonces las solicitudes que se realiza a la población residente en aquellas regiones, en bordes costeros, y también a quienes están ahí motivo de sus vacaciones? Es simplemente no acercarse a la playa, no estar en la arena, no ingresar al mar. Es la restricción que ha dispuesto la Oficina Nacional de Emergencias en aquellas 3 regiones. En el resto del país ya las personas pueden retomar su actividad normal y, por ejemplo, acceder a la playa, manteniendo, sí, el estado de alerta de precaución, pendientes a lo que pueda determinar la Oficina Nacional de Emergencias a través del sistema SAE, esta alarma bastante estridente, ¿no?, que se emite en los teléfonos celulares, que eventualmente puede ir cambiando el destino de cada una de las regiones dependiendo de cómo se va midiendo el nivel de amplitud de marea a través de las boyas. El nivel se mide sobre 30 centímetros. Si crece sobre 30 centímetros ya es una alerta para el CHOA. Esta medición se debe repetir en 3 mediciones continuas en cada una de las boyas, y es por eso que ahí se levanta una alerta. Una vez que ocurre lo mismo, pero en sentido contrario, es decir, la marea comienza a descender, llegando a los niveles de 30 centímetros en 3 dimensiones continuas, finalmente se cancela la alerta preventiva emitida por la Oficina Nacional de Emergencias. Así ha ido avanzando y modificándose esto minuto a minuto. Se trata de entregar la información también lo más rápido posible a las personas para quienes, por ejemplo, han aprovechado este fin de semana en la costa, puedan retomar sus actividades, porque ayer no lo pudieron hacer, y también hoy en la mañana con esta restricción en las regiones que todavía mantenían el estado de precaución durante esta jornada, ya que los estados de alarma, ¿no?, de tsunami se cancelaron en la jornada de ayer para todo el territorio nacional. Vamos a revisar declaraciones del último balance que realiza la Oficina Nacional de Emergencias tras la información emanada desde el CHOA de cómo ha ido evolucionando esta emergencia, que sin duda ha sido inédita para todos. Reacción ante una erupción volcánica submarina en el sector oceánico, muy lejos de nuestro territorio, pero que ha desencadenado una serie de acciones que afortunadamente han sido muy bien recibidas por la ciudadanía, han sido acatadas también las informaciones que han emanado desde la Oficina Nacional de Emergencias. Se mantiene en el estado de precaución para las regiones Atacama, Coquimbo, Ñuble y Biobío. Reiteramos el llamado a las comunidades de estas 4 regiones que aún se encuentran en estado de precaución, que deben mantenerse alejadas de la zona de playa, de la zona donde está la arena y sobre todo del agua, del mar, como medida preventiva. Medida preventiva entonces que debe ser mantenida por todas las personas que residen o están en este momento en las zonas costeras de las regiones de Atacama, Ñuble y Biobío. Estas 3 regiones mantienen este estado de precaución, es decir, no se pueden acercar a la arena, no pueden ingresar al mar.
ya en zona de cemento, en los bordes costeros, las costaneras, sí se puede transitar sin mayores inconvenientes, por cierto, pendientes a la información que vaya actualizando la Oficina Nacional de Emergencias durante esta jornada. Se trata de hacer esto lo más rápido posible para que las personas puedan retomar su agenda, sus actividades normales durante este fin de semana, lo que va quedando de este. Quizás muchos viajaron por el fin de semana a algún sector costero y han visto interrumpido quizás su descanso en la playa debido a esta situación, pero es un mensaje que debe ser acatado en el lugar que corresponda a través de este mensaje que entrega el SAE, ¿no?, con la ONEMI. Durante la jornada de ayer, algunas afectaciones menores, ¿no?, a infraestructura. Supimos de lo que ocurrió, por ejemplo, en el Club de Yates de Iquique, también en algunas otras zonas del país, sobre todo en el sector sur, donde muelles pequeños también se vieron afectados por la marea. Incluso 6 personas en el sector de Coliumo quedaron por momentos aisladas. Afortunadamente pudieron ser rescatadas. Estas 6 personas quedaron en esta condición precisamente por no acatar lo que se señalaba a través de la Oficina Nacional de Emergencias de evacuar el borde costero en aquel momento, y finalmente tuvieron que ser rescatados por equipos de emergencia durante la noche sin afectación de la vida humana. Eso es lo que más se ha destacado por parte de la ONEMI durante todas estas horas de emergencia, que no han habido personas que hayan sido dañadas producto de esta situación, y eso tiene mucha relación con el acatar la normativa, acatar, ¿no?, el mensaje que entrega la ONEMI de retirarse de la playa según corresponda en el caso del estado de precaución, o cuando en su momento existió alguna alarma de tsunami, a retirarse a 30 metros sobre el nivel del mar, algo que fue finalmente realizado por las personas en las diferentes regiones que se vieron involucradas en esta emergencia. Hasta este momento, entonces, se mantienen 3 regiones en estado de precaución, son Atacama, Ñuble y Biobío. En estas 3 regiones, la condición que se establece para la ciudadanía es no acercarse al borde costero, no estar en la playa, no ingresar al mar. Esa es la única restricción. El resto de sus actividades la pueden hacer de forma normal, por cierto, pendientes a las actualizaciones que vayan emanando desde la Oficina Nacional de Emergencia, y que nosotros también les vamos a poder estar actualizando, ojalá lo más rápido posible. Habrá un nuevo reporte de la ONEMI, ya con una emergencia mucho más controlada pasada a las 2 de la tarde, así que retomaremos el contacto más adelante, muchachos. De todas maneras, cualquier novedad, volvemos contigo, Dani Linares, que estés muy bien. Buenas tardes, nos vemos. Y a propósito de la emergencia, la región de Coquimbo presentó daños menores y se habilitaron albergues durante la noche. Para saber cómo despertó la región, nos contactamos de inmediato con Yerko Ábalos. Yerko, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Josefa, ¿cómo estás? Nicolás, se lo hemos ido contando en los diferentes despachos desde la región de Coquimbo. A esta hora 18 grados, pero temprano, a eso de las 8:30 de la mañana, fuimos a recorrer, la temperatura estaba más baja. Lo que ocurrió en las últimas horas acá a raíz de la alarma que ayer conocimos por todos, ¿cierto?, cuando le llega a las personas. Y bueno, han ido pasando varias cosas en estas 23 últimas horas. Ahora ya la gente, los turistas están de vuelta nuevamente acá en la Avenida del Mar. Estamos desde La Serena. La situación es que ayer los videos que nos fueron llegando y que los podemos revisar de lo que se vivió en las últimas horas hizo de hecho cambiar el panorama de muchos, porque decidieron cambiarse de lugar. De hecho hay quienes se fueron al Valle del Elqui porque no podían volver. Estaba también la preocupación de no saber si es que iban a poder volver. De hecho, cerca de la medianoche fue cuando ya se les autoriza, se baja esta alerta y la posibilidad de que las personas retornen. Muchos, ustedes comprenderán, esta es una zona bien turística y en el verano los turistas llegan de diferentes lugares de Chile y también desde fuera. Entonces se encontraron con esta situación que para todos era un tanto desconocida. La alarma de los teléfonos, la verdad que hizo que muchos salieran rápidamente de los restaurantes, de los lugares donde se encontraban, de esta feria, por ejemplo, en la que nos encontramos muy cerca de Cuatro Esquinas con Avenida del Mar. Una vez que la alarma comenzó a sonar en sus teléfonos, también los restaurantes tenían que cerrar. Todo eso se ha vivido en estas últimas 24 horas,
que ha hecho cambiar lo que es la normalidad. Además, ya lo decíamos en otros contactos, generalmente en la quincena es cuando ocurre este recambio de turistas. Entre el 15 de enero y el 15 de febrero, además, es cuando la temporada comienza a ponerse mejor para quienes trabajan acá en el rubro turístico, en el rubro hotelero, gastronómico. Hay conciencia de aquello y además considerando que los últimos meses han sido marcados por la crisis sanitaria que hemos vivido. Entonces, esta era una gran oportunidad. Había el temor de que pudiera también extenderse. Hasta hace poco rato andaba personal de Carabineros y también de la Marina por altoparlantes pidiendo que no se acercaran a la playa. Ahora, como muy bien lo escuchábamos del Dani Linares, la región de Coquimbo ya hay luz verde, por así decirlo, para que la gente pueda venir hasta este lugar, la Avenida del Mar, también la Avenida Costanera. Y bueno, estábamos temprano mostrándole a ustedes en Coquimbo cómo este muro rompeolas también fue bastante útil con la llegada de este tren de olas pasada a las 4:30 de la tarde, considerando que hay un segundo aviso por parte de la autoridad que llega con esta alarma bastante estridente a los teléfonos y las personas ahí ya tienen que evacuar. Nuevamente se vuelve un problema en las calles. De hecho, tuvieron que habilitar Carabineros las salidas tanto de Cuatro Esquinas, Francisco de Aguirre, también de calle Peñuela. Vemos la imagen en vivo de Rodrigo Lago a esta hora mostrando desde La Serena hacia Coquimbo en el fondo y también cómo muchos ya han decidido salir a hacer deporte, con la precaución evidente de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Durante la noche nos quisimos quedar reporteando porque, como les anticipaba también, había muchos que no sabían si podían volver. La calle estaba cerrada hasta las 10, 11 de la noche. Pasada las 11 de la noche es cuando ya se autoriza para que vuelvan. Entonces algunos decidieron irse a Vicuña, al Valle del Elqui, otros que tenían reservas, que venían recién llegando, tenían que evacuar, no tenían mucha información. Lo que sí era claro es que este primer mensaje les llama la atención a la mayor parte de las personas, porque además era algo bien colectivo. En el fondo tú estabas en un restaurante y comenzaban a sonar los teléfonos, también en los hoteles, en todas partes, lo que generó en algunos minutos o algún caos. Los primeros 40 minutos fue de gran congestión y ahí la labor que hizo Carabineros con tratar de habilitar el tránsito en un solo sentido para poder avanzar de poniente a oriente, ¿cierto? De mar a cordillera. En la noche quienes pudieron ocupar albergues, porque la Municipalidad de Coquimbo y también la de La Serena activaron el plan de emergencia para poder hacer frente a esta crisis. Bueno, hicimos un recorrido junto a la periodista Macarena Milla y también Daniela Pizarro. Ellos estuvieron en terreno hasta tarde conversando. Lo que pudimos obtener lo escuchamos a continuación. Estamos manteniendo ya operativo lo que significa los albergues. Los albergues van a mantenerse hasta que se levante completamente esta alerta y así también estar preparados. Creo que esto es una importante señal de cómo está operando el municipio, de la forma en que está enfrentando estos momentos complejos y sirve también para ir mejorando algunas cosas que a lo mejor se puede sentir que faltan y mejorando las que sentimos que se están haciendo bien. La verdad es que veníamos viajando cuando nos enteramos. Antes de salir de la casa supimos de lo del volcán y viajamos igual sin pensar que iba a llegar acá todo. Y cuando llegamos a La Serena, teníamos visto el alojamiento, ya no pudimos entrar. Habían evacuado todo, empezamos a buscar más arriba, más en el centro, estaba todo colapsado y ahí ya nos venimos para acá pensando que aquí podía haber más alojamiento, pero tampoco encontramos nada. Era tacos y caos por todos lados. ¿Hoy van a pasar la noche? Vamos a pasar la noche acá, sí. Porque teníamos miedo que pasara algo y por eso preferimos mejor venir para acá. Sensación de miedo que era generalizada y que con el pasar de los minutos la gente fue entendiendo, porque una vez que llega la primera alarma, después la autoridad por altoparlantes comienzan a avisar y también pasando por la playa. Y luego, acerca de las 4 de la tarde, llamaba la atención también cómo es que las diferentes barcazas del puerto de Coquimbo, las lanchas, los barcos también de mayor tamaño, los remolcadores, todos comenzaban a avanzar
mar adentro y claro, precisamente venía una segunda alarma de este sistema SAE del teléfono, el que señalaba que había que evacuar y desde ahí conocemos y lo hemos visto a través de las diversas imágenes que nos han llegado en las últimas horas a través de las diferentes plataformas de lo que se vivió acá en la región de Coquimbo, en Tongoy, en Guanaquero, en la comuna de La Higuera, comunas que tienen además la llegada al mar y algunas personas que estaban en camping, nos faltaron los que se resistieron, en Morrillos también, o sea, hubo harto registro que lo vamos a nosotros a estar mostrando en las siguientes ediciones también para seguir ampliando de cómo hoy día Coquimbo, luego de prácticamente 24 horas, está tratando de volver a la normalidad. Hasta hace poco rato se supone que la vereda poniente no se podía ocupar, tampoco la gente podía sentarse a comer, pero claro, los restaurantes ya se están preparando para abrir en los próximos minutos. Hay algunos que ya están abiertos. De hecho, esta feria que ustedes ven está para el costado de la playa y ya vemos muchísimas personas que están acá. Hola, señor, ¿cómo le va? Bueno, recorriendo la playa. Sí, sí. Más tranquilo ya. Más tranquilo, sí. Hablé con usted ayer, parece, ¿no? Ayer estuvieron hablando conmigo, sí, sí. Pero ya la tranquilidad está llegando de a poco y tenemos que cuidarlo, ¿no? Pues estar preparados por cualquier caso, cosa que pueda pasar. Claro, coincidentemente nos encontramos, lo recordaba ahí en Cuatro Esquinas, muchas gracias, con Ruta 5 conversamos ahí con el señor y ahora lo volvemos a encontrar y bueno, muchos que están volviendo acá. Señor, ¿cómo le va? Volviendo a la normalidad después de todo, al parecer. Sí, nosotros estamos acá en la Feria de Emprendimiento y ya retomamos la actividad. Ayer tuvimos que salir rápido, desarmar todo en breves minutos y hoy día ya volvimos a la actividad normal. Vamos a quedarnos nosotros muy atentos. Muchas gracias desde la región de Coquimbo. Esta es la imagen. Luego de esta situación que hemos vivido, cualquier novedad, retomamos contacto. Claro, son fechas sensibles, el verano en definitiva para los emprendedores, quienes quieren vacacionar y que hoy día vuelven, entre comillas, a la normalidad. Yerko Ábalos con todo el detalle desde la región de Coquimbo. Gracias, Yerko. Y tras la alerta preventiva de la tarde de ayer, esta mañana las playas de Viña del Mar recibieron turistas y vuelven a la normalidad. Tomamos contacto con Jan Yaqueti, que está en ese lugar. ¿Cómo estás, Jan? Buenas tardes, bien atentos a lo que está ocurriendo justamente en la ciudad de Jardín, en donde de forma paulatina está retornándose a la normalidad y eso lo podemos percibir justamente porque estamos viendo una gran cantidad de turistas y también visitantes, habitantes viñamarinas, viñamarinos que han decidido pasear por el borde costero. Estamos viendo a gente que con bicicleta recorre justamente una cadena bastante importante de miradores que dan hacia el mar. Estamos también viendo parejas, amigas, amigos, grupos familiares que también han decidido, por ejemplo, llegar incluso a la arena de la playa El Sol para poder esperar la hora de almuerzo. Sin embargo, también hay otras personas que han decidido ingresar al borde costero para poder bañarse. De hecho, vemos que hay una persona adulta junto a otros menores de edad que están justamente aprovechando este momento para poder ingresar hasta este sector de orilla de playa. Sin embargo, el llamado que han hecho los salvavidas del lugar es a evitar justamente este comportamiento. Sin embargo, también podemos ver que ellos están muy atentos a lo que pueda ocurrir justamente debido a las corrientes marinas que aquí se registran. Esta es una playa que tiene bandera roja, es decir, el baño está prohibido. Sin embargo, salvavidas están aquí resguardando esta situación. Recordar un poco lo que ha estado ocurriendo respecto a una conversación que se ha hecho bastante común entre los grupos de personas que aquí esperan, por ejemplo, la hora de almuerzo o pasan la tarde, que ha sido lo que ocurrió justamente con esta evacuación preventiva el día sábado, luego de que se alertara a través de celulares por el sistema SAE de justamente esta situación de evacuación preventiva. Ellos comentan justamente y valoran la respuesta que tuvo una gran parte de la comunidad. Justamente, incluso autoridades destacaban un 90% de cumplimiento de justamente las personas que se retiraron y evacuaron hacia sectores más altos, puntos de seguridad que están ya instalados en la ciudad de Viña del Mar para, por ejemplo, evitar alguna situación compleja que se hubiese podido desatar justamente producto de este mismo terremoto que ocurre en el archipiélago de Tonga, pero que no tuvo mayores problemas
problemas o afecciones justamente aquí en el borde costero de Viña del Mar. Sin embargo, pudimos ver que hubo una gran preocupación por parte de las autoridades respecto a otro 10%, que eran los porfiados y porfiadas de siempre, que incluso con niños pequeños ingresaban nuevamente a la playa para poder bañarse. Incluso en medio de este dispositivo de seguridad pudimos ver cómo, por ejemplo, unidades marítimas pertenecientes a la Policía Marítima de la Armada debió acercarse constantemente hasta un sector que es la playa Caleta Abarca para poder sacarlos de ese lugar y para que darles el aviso de que busquen un lugar seguro. Sin embargo, con la ayuda de carabineros y también personal voluntario de la Defensa Civil, quienes llegaron presencialmente a entregar este mensaje y también sacar a las personas de la arena que insistentemente se quedaban en ese lugar, esperaban que se fueran hacia otros sectores, otros balnearios, y luego, ya cuando veían que la autoridad se retiraba del lugar, nuevamente ingresaban hasta este sector. Sin embargo, me gustaría que también pudiésemos hablar sobre lo que estuvo ocurriendo, por ejemplo, en la provincia de San Antonio, comuna de Algarrobo, justamente en la playa El Canelo, en donde la condición geográfica de ese lugar es bastante particular. Por ejemplo, estamos hablando de una playa que está conectada a un bosque que también tiene pendientes por donde se accede hacia justamente la orilla de la playa, y es por donde las personas tuvieron que evacuar entre medio de árboles, un panorama que es bastante natural y nativo, por supuesto. Finalmente, en esas mismas circunstancias es que las personas, de forma muy rápida, en cosa de minutos, debieron evacuar, lo hicieron de forma bastante calmada. Sin embargo, el tumulto de gente que en un primer minuto se pudo registrar fue bastante. Entonces, eso por una parte también generó bastante precaución. Sin embargo, estas personas que se encontraban en la playa El Canelo, muchas cosas las dejaron justamente en la arena, porque lo primordial era que ellos se pudiesen poner al resguardo junto a, por ejemplo, sus familias, integrantes pequeños y también mascotas que veíamos llevaban en sus brazos. Eso también estuvo ocurriendo en la provincia de Valparaíso, ya retornando hasta este sector, en el sector de Concón principalmente, porque ahí también hubo otra situación bastante particular y de atención para las autoridades, porque este lugar, al estar tan cerca de la orilla de la playa y también reconocida como la capital del deporte náutico, había muchas personas que estaban en el mar justamente practicando estos deportes, que pueden ser surf, también standboard, body surf. Generalmente no andan con sus celulares a mano, y la alerta la debieron percibir a través de, por ejemplo, señas que personas desde la arena les indicaban hacia mar adentro que tenían que salir de ese sector. También personas trataron de gritarles para que pudiesen ya retirarse de ese sector bastante peligroso debido a esta alerta preventiva de evacuación. Luego, otra situación que estuvo ocurriendo era que las personas no decidieron evacuar a pie, muchas en Concón, sino que también utilizar sus vehículos. Eso generó una gran congestión, por ejemplo, hacia los sectores más altos de la comuna de Concón. Finalmente, ahí también hubo una situación de atención, por eso las autoridades realizaban constantes llamados a generar una evacuación de forma ordenada y ojalá a pie, para evitar justamente este tipo de hechos que generaron un caos por ciertos minutos, sobre todo durante los primeros momentos de esta evacuación. Pero me gustaría que pudiésemos revisar también lo que comentaban las personas a través de todo lo que sucedió durante la jornada de este sábado, y ya las reflexiones que hacían respecto al retorno de la normalidad aquí en el borde costero de la región de Valparaíso, precisamente en el litoral central. Más del 90% hizo caso de las instrucciones por parte de carabineros, por parte de personas municipales y armadas, pero siempre están los porfiados que cuesta que entiendan un poco más. Pero nosotros con paciencia y con trabajo arduo hemos estado aquí permanentemente y en forma visible, haciendo entender a los turistas principalmente que son los que más nos cuesta hacerlos salir de la playa. Es algo que puede suceder en cualquier momento. Pero bien, ahora estamos de curiosidad mirando acá más que nada. Como escuché bien antes uno de la Guardia Civil, es mejor prevenir que lamentar al final, así que por mí no hay ningún problema. Tener precaución y preguntarle a los salvavidas si sigue o no sigue el alerta de tsunami. Las autoridades no dieron la tranquilidad suficiente como para poder volver hoy día.
No, bueno, tranquilo, o sea, como decía Fabiola, hicimos las consultas pertinentes y tomando las precauciones del caso nomás, pues, en caso de que la cosa pasara a mayores. Bien, ahí estaban entonces las declaraciones de las personas que también se informaron mucho a través de redes sociales respecto a cuáles eran las restricciones que la autoridad podía informar tanto el día sábado como hoy domingo, en donde muchos han decidido retornar justamente al sector de la playa para poder esperar la tarde y también el mediodía. Nos quedamos con esta imagen justamente donde familias, también parejas, amigos y amigas han decidido descansar y también algunos acercarse a la orilla de la playa, pero por supuesto han estado siendo vigilados por salvavidas de la playa El Sol en Viña del Mar. Jan Yaquiti con la información. Muchísimas gracias, Jan. Que tengas buena tarde. Nos vemos. Bien, y nos vamos a la región del Biobío. 6 personas quedaron atrapadas en la localidad de Coliumo luego de intentar cruzar hacia una isla. Entre los afectados se encuentran 3 adultos y 3 niños. Todos fueron rescatados anoche luego de 5 horas de trabajo. Más información con Selma Delgado desde la Caleta Lenga. ¿Cómo estás, Selma? Buenas tardes. Así es, Josefa. Buenas tardes. Y como bien dices, en Coliumo, durante la jornada de ayer, una familia de 6 personas quedó atrapada en un roquerío en el sector El Morro a eso de las 18 horas. Bastante tiempo estuvieron aislados, ya que a cerca de las 11:30 fueron rescatados por la Armada, Carabineros y Jersa de Bomberos. El propósito de esta familia de ir a este roquerío fue tomar fotos durante la alerta que vivimos acá en la región del Biobío, y por la variación de marea no pudieron salir de este roquerío en el sector El Morro en Coliumo, que queda a 10 kilómetros de Tomé. Tenemos declaraciones del delegado presidencial regional aquí de la región del Biobío y también de uno de los familiares de estas personas que se quedaron aisladas. Y esto fue lo que nos dijeron. No conocían el lugar, me imagino, no, por eso. Nada, si andamos no teníamos idea que esto sucedía. La gente alrededor me decía que esto pasa así, cosas de segundos, que ya había estado aconteciendo. ¿No sabían de la alerta de las mariscadas? No, solamente que estábamos en un ¿cómo se llama? ¿Un estado de emergencia? Claro, en fase 1, como podemos decir, ahí nada más. Por eso salimos a dar vueltas. Bueno, así esas fueron las reacciones, ¿cierto?, en este incidente por no recibir este llamado, por recibir este llamado pero no hacer caso a esta alerta que se vivió en la región del Biobío durante la jornada de ayer. Recordemos que distintos puntos de aquí, como por ejemplo Penco, Tomé, Talcahuano, entre otros bordes costeros, sufrieron esta clausura de playas por el posible tsunami menor. Las multas que arriesgan estas familias son altas y todavía no están confirmadas, pero por no hacerle caso a la autoridad, ellos se arriesgan multas. El CHOA y la ONEMI continúan acá en la región del Biobío con esta alerta, y lo que les puedo contar del despertar, en la región del Biobío, las playas se ven mucho más tranquilas que en la jornada de ayer. Hay menor cantidad de personas, sin embargo todavía están clausuradas y hay personas que no han respondido a este llamado de atención. Continuamos con las imágenes de Lenga, donde hay menor cantidad de personas que la jornada de ayer, pero todavía están aquí tomando sol, comprando cosas. Los vendedores están en el borde costero también, y se les hizo la llamada a que dejaran este lugar. Carabineros, Seguridad Ciudadana y también la Autoridad Marítima estuvieron presentes ayer. Durante la jornada de hoy día no se han presentado, pero probablemente van a venir luego, porque las personas se continúan aquí paseando y disfrutando durante la temporada estival. Lo que les puedo contar es que el tráfico también está mucho más calmado que ayer. Ayer la congestión estuvo muy alta, sobre todo en el sector de Dichato, donde todas las personas quisieron evacuar ordenadamente, pero
el tráfico estaba muy complejo. Las personas no pudieron salir rápido y a eso de las 6 de la tarde el mar se empezó a recoger cada 20 minutos. Sin embargo, no hubo mayor cambio hasta las 10 de la noche donde el mar se recogió y volvió hacia el borde costero, llegando hasta las escaleras del borde. Eso es lo que les puedo contar hasta el momento, Josefa. Bien, Selma Delgado desde Caleta Lenga. Selma, muchísimas gracias. Nos quedamos muy atentos, por supuesto. Otro de los puntos que hemos estado revisando sobre esta emergencia. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Internacional. Hacemos justamente una mirada, una actualización mundial de lo que han sido estos efectos de la erupción del volcán Unga Tonga. Ya estamos con Andrea Aguilar para todos los detalles. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas tardes. Realmente no hay mayor información sobre lo sucedido en Tonga, particularmente que fue el epicentro de esta erupción de este volcán marino. De hecho, Nicolás, la información que está llegando por ahora es por parte de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien fue la que confirmó que efectivamente hay daños graves en este país. Sin embargo, sigue sin haber cualquier tipo de información oficial. No hay un balance de víctimas, no hay un balance tampoco de daños por parte de las autoridades. Hay una desconexión completa, tú me contabas. Exactamente, hace 24 horas que esta isla no tiene internet, no tiene ningún tipo de conexión y por eso ha sido tan difícil que lleguen imágenes. Si ustedes se dan cuenta, son las mismas imágenes que conocemos desde el momento en el que hace erupción este volcán Unga Tonga. Sin embargo, son cerca de 170 islas las que están compuestas, o el reino de Tonga está compuesto por estas islas, pero solamente hay 45 que están habitadas y es ahí en donde se están centrando los esfuerzos, obviamente, de países vecinos, como es el caso de Nueva Zelanda, como es el caso de Australia, para poder recabar mayor información sobre el estado actual que tiene Tonga. Es muy limitado, 24 horas ya sin internet, y se ha confirmado por parte de estos países oceánicos que el tsunami dañó los cables de comunicación submarinos, también cortó la electricidad en varias de las islas después de esta erupción, y en la mayoría de países, hay que decirlo, sí, ya se ha levantado la alerta de tsunami. Estamos hablando, por ejemplo, de esos países que tenían algún tipo de límite con el Pacífico, Estados Unidos o Japón o Ecuador, que habían dado ayer su estado de alerta por el tsunami. Ya obviamente bajó esa alerta, pero estos países y sus gobiernos aseguran que siguen vigilantes a este fenómeno. Pero en donde no fueron vigilantes fue justamente en Perú, que es el único país del mundo en el que en estos momentos se están registrando al menos 2 muertos y más de 100 locales afectados porque justamente no emitieron a tiempo el aviso de evacuación para su población. Son cerca de 2 mujeres las que fallecieron ahogadas en la playa cercana de Lambayeque, que es la costa norte del vecino país. Ayer veíamos, Nicolás, toda una serie de videos que circularon en redes sociales y en los que se veía el impacto del oleaje en estas playas de la costa oeste, producto obviamente de la erupción del volcán de Tonga. Lo paradójico en el caso de Perú era que no hubo ninguna alerta de tsunami. De hecho, cuando se consultaron a las autoridades, ellos dijeron que no, que todo estaba tranquilo, que había que ser vigilante, pero no dieron una alerta. Se descartó en su momento. Se descartó en su momento. Sin embargo, obviamente la situación cogió peso y con el paso de las horas sucedió esto. Estamos viendo Paracas, que fue una de las zonas más afectadas por este tsunami que nunca se declaró en el vecino país. Repasemos parte de las declaraciones que llegan justamente desde este país. Definitivamente se está disponiendo el cierre de puerto por precaución, tanto para embarcaciones. Ahora, el cierre de puerto involucra izar la bandera roja, ¿no? A lo cual implica que no deben entrar los bañistas. La primera hora no me di cuenta. La segunda fue que empezó la gente a moverse, a correrse un poquito más adelante de acá, de la orilla, pues. Y la tercera sí fue cuando todo el mundo que llegó hasta el muro. La cuarta fue cuando se inundó todo el Chaco, se metió por acá todo el agua y llegó el agua por acá. Bueno, y recordar entonces, Nicolás, que después de este aviso se dispuso el cierre de 22 puertos y playas ante el aumento del nivel del mar, que ya realmente es mucho menor que lo que sucedía ayer en horas de la tarde, y vemos justamente todo el estrago que causó en las playas peruanas, particularmente en las zonas costeras, en donde cerca de 100 locales y también mucho del comercio ambulante que es tan común en estas zonas costeras de nuestros países se vieron muy afectados. En la playa de Paracas, que fue la que prácticamente quedó muy inundada por el efecto del tsunami, tuvieron que generar una cerca de barreras de arena para evitar que se siguiera llenando de agua. Claro, con lo que encontraban finalmente.
Exactamente. Y bueno, obviamente estar pendientes de lo que pueda suceder en las próximas horas, pero ya no hay alerta de tsunami, al menos para la mayoría de los países del Pacífico, que van a estar muy pendientes del, digamos, el efecto que puede haber de esta erupción volcánica, y también, obviamente, muy pendientes de cuando llegue la información desde Tonga, porque seguramente si hay daños graves, es posible que haya un balance de víctimas o al menos de heridos en medio de esta tragedia. Sí, vamos a seguir, por supuesto, actualizando esta y otras noticias internacionales contigo, Andrea, en un ratito más aquí en 24 tarde. Muchísimas gracias. Que estén bien. Que estén bien, buenas tardes. A ver, chao. Bien, y seguimos con las noticias en 24 tarde. La ONEMI declaró alerta temprana preventiva por evento meteorológico en 10 comunas de la región metropolitana. El organismo prevé precipitaciones y tormentas eléctricas en zonas de cordillera y precordilleranas, con una isoterma cero alta. Tomamos contacto de inmediato con la meteoróloga Edita Amador, de la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el riesgo asociado? Edita, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, lo que tenemos hoy día son avisos solamente, no hay ninguna alerta como el día de ayer, son los avisos que tenemos en la zona norte, por ejemplo, que vamos a tener precipitaciones y probables tormentas eléctricas entre Arica, Parinacota, Atacama y Antofagasta. Esas son las precipitaciones que podríamos tener y probables tormentas eléctricas. También lo mismo, esto hasta el día viernes 21, ¿ya? Hasta el día de mañana solamente en la precordillera de Antofagasta. Esos son los avisos que hay, y hay uno en la zona central que también es de probables tormentas eléctricas entre lo que es Coquimbo, la cordillera, y lo que es la región metropolitana, la región de Valparaíso y la región de Higgins. Esas son las probables tormentas eléctricas, porque hay inestabilidad en la zona y deberíamos tener algunas precipitaciones en lo que es la alta precordillera y la cordillera. Claro, porque uno, la verdad es que cuando habla de lluvia en verano, inevitablemente pensamos en el riesgo que hay asociado a esto. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Con qué nos podríamos encontrar, digamos, dentro de las próximas horas con posibles precipitaciones en esa zona? Especialmente, por ejemplo, estoy hablando de acá en la región metropolitana, donde en febrero del año pasado vivimos aluviones, situaciones bastante complejas. Claro. Ahora, como le digo, precordillera se dejó en San José de Maipo, pero son valores bastante bajos, entre 5 a 10 milímetros como tope. No es muy alto como hemos tenido en otros veranos. Ahora, en lo que es, por ejemplo, para el día de hoy solamente, y fueron 25 milímetros en la isla de Pascua, también tuvimos ayer tormentas eléctricas y muchas precipitaciones. Eso va a ir en declinación. Lo de nosotros es poco, está más orientada, digamos, para el sistema frontal. Nosotros estamos con una vaguada que viene aproximando, y estamos con un sistema frontal de la Araucanía hacia el sur hasta la zona de Magallanes. Y por lo mismo es en la precordillera y cordillera que podríamos tener algo, bastante poco. ¿Por qué? Porque el frente está muy al sur. Vamos a tener incluso inestabilidad entre lo que es la Araucanía y los lagos. Y más al sur, entre Aysén y Magallanes, todavía hay algo de precipitación. ¿Y qué significa que esto ocurra con isoterma alta? ¿Y cuáles son los riesgos asociados cuando hablamos de isoterma alta? Claro, es que lo que significa eso es que es lluvia líquida. ¿Ya? Que no hay nevadas. Esa es la condición cuando la isoterma es cercana a los 4.000 metros, 3.800 metros, que debería ser solamente lluvia. Cuando en invierno tenemos de 1.500, un isoterma 1.500, tenemos precipitaciones ya de tipo sólidas. Ya, pero ¿cuánto influye la temperatura que estamos enfrentando durante estas últimas semanas? Ha sido un verano bastante caluroso, entonces tal vez que quede bien claro, o tal vez entender si está o no hay una situación de riesgo, porque efectivamente cuando la nieve está... Tal vez me voy a equivocar, pero entiendo que cuando la nieve está blanda y llueve, no hay de que se afirme esto y empieza a caer. Y claro, las escorrentías son bastante altas. Pero es verano, y hay riesgo, ¿no? No hay nada de nieve. Entonces, solamente son precipitaciones de muy poca intensidad. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en la parte norte, de 1 a 3 milímetros. Es nada en la precordillera y cordillera. Nosotros vamos a estar entre 5 y 10 en precordillera y 10 y 15 en la cordillera. Pero esos son valores bien extremos, bien así como, digamos, grandes, pero no por ejemplo, no en pocas horas, sino que va a ser en 24 horas, que es muy poco.
Perfecto. ¿Y qué lleva entonces, desde su experiencia, Edita, a la ONEMI a tomar este tipo de, digamos, este tipo de medidas con antelación? Me imagino que también hay ciertos resguardos que tomar, claro, independiente de... Claro, por ejemplo, en San José de Maipo, que podemos tener algunas precipitaciones, es porque tienen que tener una alerta porque hay mucha gente que está veraneando. Entonces, para que no tengan ningún problema para después evacuar a las personas, por eso ONEMI ha decretado, por ejemplo, esas alertas preventivas en San José de Maipo, en otros sectores que también la gente anda veraneando y que podemos tener precipitaciones. Ahora van a estar concentradas las mayores precipitaciones de la Araucanía al sur. Ahora, este fenómeno, Edita, ¿a qué se debe? Porque veníamos con altas temperaturas, especialmente en la región metropolitana, ¿verdad? Temperaturas por sobre los 30 grados y sobre los 32 incluso. ¿A qué se debe este fenómeno que de pronto hay posibles precipitaciones, tormenta eléctrica? ¿Por qué en esta época? ¿Es normal? De repente es normal. Lo que pasa es que ahora estamos con una vaguada en la zona, porque la vaguada está orientada, como les decía, desde la Araucanía al sur, con las precipitaciones de variada intensidad, y con inestabilidad también, que por eso es que están también las probables tormentas eléctricas hasta los lados, pero es solamente el día de hoy. Y lo otro es, nosotros estamos hasta la madrugada, solamente hoy día la probabilidad de precipitaciones en esos sectores, digamos, de la zona central, que son en la precordillera alta y la cordillera. O sea, es muy poco lo que podría caer en San José de Maipo y podría ser solamente la parte cordillerana alta. Perfecto. Entonces, de todas maneras, el llamado es tomar precauciones de todas maneras. Puede ser, usted me dice, pocos milímetros de agua caída, pero de todas formas no significa esto relajarnos, sobre todo quienes están en la zona precordillerana, ¿verdad? Claro, exactamente. Bien. En la parte norte no hay problema, porque es muy poquito, pero acá en la zona central hay que tener precaución. Perfecto. Estábamos entonces ahí con Edita Amador de la Dirección Meteorológica de Chile, preguntándole sobre la situación que se registra en Cajón del Maipo. Muchas gracias, Edita, por este contacto. Bueno, muchas gracias a usted. Y justamente seguimos en ese tema. Tomamos contacto con la periodista Sofía Carrizo, ella está en San José de Maipo, para saber cómo se están preparando los vecinos de ese sector de la región metropolitana ante este eventual evento meteorológico. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas tardes. En realidad, y tal como tú lo comentas, me encuentro en pleno corazón, plaza de San José de Maipo, lugar que es parte de las 10 comunas donde la ONEMI decretó alerta temprana preventiva por este evento meteorológico, digo, que podría afectar a distintas zonas de la región metropolitana. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, desde la Dirección Meteorológica de Chile se espera que se registren precipitaciones normales a moderadas con isoterma alta, tanto como en la cordillera y como también en la zona precordillerana. Además, también se estima, se dio un aviso de eventuales posibles tormentas eléctricas, las que se podrían registrar durante la jornada de esta noche. De todas maneras, hablamos con los residentes, los locatarios, de cómo se están preparando para este eventual evento meteorológico. Pasemos a escuchar lo que nos dijeron. Es que nosotros pusimos la mercadería que es rápido de recoger y en el momento que nos avisen nosotros tenemos presupuestado en 8 minutos tener desarmado. Nosotros tenemos que prepararlo ahí tranquilos, nosotros estamos acostumbrados a esto, así que ya lo tomamos con más tranquilidad. Cuando ya empieza a echarse a perder, guardamos nuestras cosas y los vamos y los resguardamos en la casa. Tratando de mantenernos, no sé, pues empezando las lluvias, pues tratando de mantenernos en los hogares, no yendo a estero y preparándonos con, no sé, pues con las vasijas para el tema de las aguas, reciclaje y todas esas cosas. Traje todo lo que hago. Traje algunas cosas solamente y el resto lo guardo para poder rápidamente meter lo que tengo al bolso. Bueno, y escuchábamos las declaraciones por parte de los locatarios, los residentes, y hay que destacar algo. Cuando hablamos con ellos, nos dijeron que había una preocupación latente. Hay que recordar que hace un año se registró precisamente en este lugar y también en distintas zonas de la región metropolitana un sistema frontal que afectó
fuertemente. Al menos aquí en San José de Maipo se registraron aproximadamente 40 milímetros de agua, donde precisamente se tuvo que desalojar a los turistas de los campings y también evacuar a las personas que vivían en los lugares más complejos, obviamente para evitar posibles tragedias. Ahí estamos viendo de lo que ocurre en estos momentos en la plaza de San José de Maipo. A momentos está bastante nublado y de repente ya se despeja. Hay que destacar también de por qué se da esta alerta, porque el organismo prevé que la suma tanto de precipitaciones y tormentas eléctricas suponen un aumento del riesgo asociado a variables meteorológicas. También durante el tiempo que hemos estado en este lugar se han registrado vientos, al menos para nosotros, bastante fuertes. Hay que destacar también que la ONEMI informó que se esperan vientos, atención, vientos de hasta 50 kilómetros por hora, al menos durante la jornada de hoy y también para mañana. Y podemos ver que al menos hay bastante turista también que hemos hablado con ellos y nos comentaban que no tenían mucho conocimiento respecto a esta alerta temprana preventiva, pero ante cualquier situación que se acompleje durante la jornada de la tarde van a regresar a sus respectivas comunas. También podemos decir que, tal como yo les comentaba, se espera que también se pueda registrar este evento meteorológico durante la jornada de la noche, pero hace más temprano la nubosidad era más latente, al menos en la subida a este lugar. ¿Les parece que vamos a hablar con las personas en vivo y en directo de lo que pueda ocurrir en este lugar durante la jornada? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Consulta, ¿turista o residente? Sí. ¿Cómo está? Preguntarle más que nada, ¿tenía conocimiento de esta alerta preventiva que levantó la ONEMI por eventuales precipitaciones? No, no sabía eso. Y de todas maneras, en caso de que llueva o caiga agua, ¿cómo usted se pueda preparar para este posible evento meteorológico? No, pues que acá dentro del mismo pueblo no pasa nada, solo es para los lugares de afuera, para el Colorado, para arriba, donde pueden ocurrir de estas cosas que corren agua. Consulta sigue latente también. ¿Cómo ha sido, existe esta preocupación, está latente quizás lo que ocurrió con el año pasado? Sí, siempre es la preocupación esa. ¿Cómo fue la experiencia de usted en las lluvias del enero del año pasado? No, nosotros no nos pasó nada, porque nosotros vivimos acá dentro del pueblo. Así que nosotros nada. Muchas gracias. Vamos a ir con más locatarios con quienes hemos hablado también y nos decían que existía esta preocupación, que existe latente. Hola, ¿cómo está locataria, verdad? Ya me tuviste. Pero más que nada consultarle lo que ya nos dijo también respecto a esta preocupación ahora que quizás pueda registrarse durante la tarde. Aquí estamos esperando cualquier novedad que lo reporten, así que esperando qué hacer para recoger y poderlos ir. Así que aquí estamos esperando cualquier cosa que pase. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando con los locatarios. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, residente de acá de San José de Maipo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué necesita? Consultarle si tenía conocimiento respecto a esta eventual alerta meteorológica de... ¿La televisión? ¿Y cómo se prepara usted? Quizás para un... No tengo idea. Ni sé lo que pasa. ¿Y estuvo presente durante el año pasado cuando hubo las lluvias, al menos aquí en San José de Maipo? Sí. ¿Cómo fue? Si nos puede relatar. No sé. No. Consulta a otra persona. Ya, muchas gracias. Vamos a seguir buscando locatarios respecto también de lo que ocurrió, porque también está latente esta preocupación que quizás este evento meteorológico se registre durante la jornada de esta tarde. Vamos a seguir viendo, también destacar que hay bastante turista al menos de distintas zonas de la región metropolitana. Así que vamos. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Consulta, residente de San José de Maipo. Residente, sí, efectivamente. Consulta, ¿tenía conocimiento respecto a este posible evento meteorológico que se pueda registrar en esta zona? Tenemos conocimiento a través de la página del Cajón del Maipo y la municipalidad. ¿Cuáles son, por ejemplo, las medidas que usted puede tomar ante este posible evento? Bueno, la precaución efectiva es el tema de poder protegerse en cuanto a eventualidades de deslizamientos de tierra, no estar cerca de las quebradas, ayudar como cajonino, tratar de ayudar a las personas en el supuesto caso que hubiera cualquier emergencia
porque en sí estamos preparados como para poder dar, yo por lo menos estoy preparada como para poder dar asistencia a alguna persona que no eventualmente no sepa, tenga esos conocimientos. Y por último, ¿cómo fue la experiencia del año pasado? ¿Hay preocupación de que vuelva a pasar lo que pasó en enero con el tema del sistema frontal? Claro, sí, siempre existe la preocupación bajo cualquier eventualidad que haya alguna deslizamiento de tierra o algo así. Y por eso siempre se está preparando a las personas como para poder nosotros estar capacitados y asistir a las personas en cuanto a cualquier eventualidad. Muchas gracias. Bueno, y escuchábamos las palabras Sofía, por parte de las locatarias, de los residentes que se encuentran en estos momentos aquí en San José de Maipo. Nico. Sí, y la tienen muy clarita, porque ya han vivido experiencias bien complejas. Decía la vecina ahí del sector que principalmente para la altura, los lugares ya más en altura, es lo que desgraciadamente han tenido más efectos, pero por supuesto también los alrededores debido a eventuales aluviones. Por eso la alerta, por eso la preocupación que se da con respecto a los organismos de emergencia. Y te quería preguntar, tú nos decías durante la mañana cuando llegaron ahí a San José de Maipo nublado, ahora como que ha salido el sol, se nota un día bastante agradable, especialmente en este día de domingo, pero hay un viento que está más o menos fuerte, ¿no? Hay una alerta que podría llegar hasta 50 kilómetros por hora y sabemos que con un viento potente puede ir cambiando las condiciones del clima, del tiempo. Así es, Nico. Mira, cuando nosotros salimos del canal y nos vinimos a este lugar, en el trayecto estaba bastante nublado, hacía bastante frío y había viento. Mientras nos trasladamos a este lugar y apenas llegamos, vimos que se despejó, pero lo que no ha cambiado, eso sí, es el viento. Y tal como tú lo comentabas y como también informó la ONEMI, que se podrían registrar estos vientos de aproximadamente 50 kilómetros por hora, los que se podrían registrar durante la jornada de hoy y como también la madrugada de mañana. Pero sí, al menos el viento está bastante latente y las nubes, si bien está despejado ahora, se han ido moviendo. Hay momentos que está nublado y hay momentos que también se ha ido despejando. Así que hay que ver qué es lo que pueda ocurrir durante la jornada de la tarde, si al menos este evento meteorológico se hace presente en este sector precordillerana de la zona metropolitana. Perfecto, Sofía Carrizo, entonces, desde San José de Maipo, muchísimas gracias. Cualquier novedad retomamos el contacto contigo. Que tengas buena tarde, nos vemos. Vamos al norte del país. Bajo la consigna No más delincuencia, marcharon cerca de 500 personas en la ciudad de Iquique. Una de sus principales demandas era que la autoridad local se pronuncie frente a los diversos hechos delictuales que han afectado a la región de Tarapacá. Aquí lo que importa es que somos iquiqueños y estamos aburridos. Ya no se puede llevar a los niños a las plazas. La playa está tomada. Queremos que nuestros hijos salgan a la calle libremente, que no estemos encerrados a las 6 de la tarde. Esta fue la tónica de la marcha convocada en la principal arteria de la ciudad de Iquique. La razón, manifestarse en contra de la delincuencia y también para exigir el pronunciamiento de las autoridades locales frente a los diversos hechos delictivos que se han registrado en la región de Tarapacá. Está muy malo, señor, muy malo. No se puede caminar en la calle, no se puede andar. Todo es malo, estamos cansados de tanta maldad. Hace pocos días mataron a un compatriota chileno, lo secuestraron y eso fue la gota que rebosó el vaso. Cerca de 500 personas acudieron a esta marcha autoconvocada por redes sociales en la icónica Plaza Arturo Prat. Desde ahí se desplazaron a distintos puntos de la ciudad. Uno de los momentos más tensos de la jornada fue este. Allí, un grupo de personas se aproximó al borde costero con la intención de agredir a unos migrantes, por lo que tuvo que intervenir carabineros. Algunas discrepancias ahí con algunos ciudadanos extranjeros que se encontraban en el borde costero, específicamente en el sector de la Plaza Eslava o frente al Liceo Politécnico, donde Carabineros tuvo que concurrir con la finalidad de resguardar y evitar cualquier tipo de agresión que pudieran sufrir las personas, en este caso los migrantes. Convocatoria que se da luego de que la Municipalidad de Iquique solicitó a la Delegación Presidencial de Tarapacá el uso de la fuerza pública de modo preventivo y terminar con la ocupación ilegal de la playa Cabancha y el borde costero. Se ha intensificado acampar en la playa Cabancha. Si bien tenemos una coordinación con Carabineros y con la Armada de pasar en las mañanas y pasar en las noches,
La gente está haciendo caso omiso a eso y estamos en temporada estival. Ese es un balneario que van miles de personas Cabancha y que obviamente nos da las condiciones sanitarias para poder generar campamentos. De momento, la delegación presidencial de la zona, en conjunto de otras instituciones, han llevado a cabo operativos para recuperar diversos espacios públicos, reubicando a los migrantes en albergues. Un nuevo capítulo de la crisis migratoria que afecta al norte del país. Al menos, según el último balance de Carabineros, en esta marcha no se registraron mayores incidentes ni detenidos. Más de 40 detenidos. Terminó un operativo policial en medio de una fiesta donde presuntamente hubo disparos entre los asistentes. Cristian Cereceda nos cuenta más detalles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, fue una situación que preocupó mucho a los vecinos del sector del Parque O'Higgins por lo que ocurrió durante esta madrugada. Esto en calle El Parque con avenida Vial, también muy próximo a lo que es la autopista central. Lo cierto es que durante muy temprano, ya de noche por supuesto, se comenzó a realizar una fiesta que fue lo que estuvieron denunciando vecinos de este mismo lugar, que daba cuenta con música a alto volumen, gran cantidad de ruidos, conversaciones por supuesto con muchos gritos y además personas que estaban compartiendo en la vía pública, en la calle, con una gran cantidad además de autos estacionados que por supuesto están para los propios residentes. Lo cierto es que esta situación no fue pasando más allá hasta que en un determinado momento se comenzaron a sentir disparos que fueron realizados al aire. Ahí vecinos nuevamente comienzan a llamar a Carabineros, llegan hasta este lugar y en ese instante aparece un tercer vehículo en donde se encontraban desconocidos en su interior, quienes comenzaron a disparar contra la policía. Por supuesto, ellos intentaron repeler este ataque, usaron su arma de servicio, pero afortunadamente no hubo personas lesionadas y posteriormente se comenzó a realizar el control en este mismo punto, que es lo que están ahí apreciando en pantalla. Una gran cantidad de personas siendo fiscalizadas en medio de esta fiesta. Lo que se está ahora investigando es que si es que se trata de algún tipo de evento en donde se estaban cobrando entradas, si es que en definitiva es una fiesta particular, si es que además se estaba cobrando el consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, como así también la contratación de algún tipo de DJ, entendiendo que había música y todo un equipo, lo que da a entender, además de que había por lo menos un organizador o bien organizadores detrás de este evento. Lo cierto es que fueron más de 40 personas detenidas, 41 para ser precisos, la gran mayoría, prácticamente todos ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana y además una mujer chilena. Todos ellos fueron controlados. Se realizó el respectivo control de identidad y además todos ellos fueron trasladados hacia la segunda comisaría de Santiago para seguir el conducto regular y también para entender si es que hay personas con antecedentes policiales y también poder tomar la declaración respectiva para entender lo que se estaba realizando en este punto que, por supuesto, preocupó mucho a vecinos porque en primera instancia había una gran cantidad de personas reunidas en este punto, no sabían si es que se trataba de algún tipo de evento o fiesta. Lo cierto es que no habría ningún tipo de autorización de por medio y eso también deberá ser chequeado durante esta mañana. Además, ya se deberá también determinar si es que dentro de estas personas detenidas, alguna va a pasar a control de detención, todo indica que van a quedar en libertad, pero que eventualmente pueden ser citadas en una próxima instancia para que entreguen algún tipo de versión frente a tribunales. Lo que ahora se está intentando acreditar es el organizador para, por supuesto, tener más antecedentes de lo que fue esta fiesta, que todo hace indicar que fue clandestina, al no tener ningún tipo de autorización. Lo cierto es que acá la denuncia de vecinos fue muy importante y esto permitió también la llegada rápida de los equipos policiales a este lugar, también de personal municipal, donde se logró realizar esta fiscalización ahí en el momento. Incluso, además, se estuvo realizando el mismo control a los automovilistas, entendiendo que había una gran cantidad de vehículos estacionados dentro de este mismo punto que fueron abandonados y que quedaron en este mismo lugar. Por supuesto, van a ser llevados hacia un corral municipal para que posteriormente las personas... Ahora, si interrumpimos el informe policial, vamos a la Oficina Nacional de Emergencias. Escuchamos. Las mayores novedades de emergencia producto de este evento fueron puntuales, asociadas a personas aisladas en el Biobío, en el sector de Coliumo y la afectación de un muelle artesanal en la isla Rey, cercano a la comuna de Valdivia, Independientemente de las cancelaciones de los estados de precaución, como organismos técnicos nos mantendremos atentos con un monitoreo constante de la situación. En caso de alguna novedad,
ONEMI entregará de manera oportuna la información a la comunidad. Hacer presente que las regiones de Ñuble y Biobío, para efectos de cálculos, ¿no es cierto?, y monitoreo del CHOA, se constituyan como un solo bloque geográfico. Es la razón por la cual están estas dos regiones todavía en estado preventivo. Cuando el estado preventivo se cancele, se va a cancelar automáticamente para estas dos regiones, por esa razón. Finalmente quisiera terminar, ¿no es cierto?, en esta oportunidad con un agradecimiento a las personas. Hemos escuchado el día de ayer, hemos visto en los medios de comunicación social, en las redes, muchas felicitaciones para el sistema, para ONEMI, etcétera, que lo agradecemos mucho, pero la verdad es que los principales actores en esta situación, en este evento, fueron las personas que supieron cumplir con la indicación que dio la autoridad, reaccionaron en forma controlada, de acuerdo a la situación, no produciendo mayores efectos colaterales que lo que la misma situación implicaba. Así que un agradecimiento para todos ellos en aquellas regiones, particularmente las 6 regiones que tuvieron que hacer evacuaciones a zona segura sobre la cota 30 y la gente que se reunió en los puntos de encuentro. Subdirector, con esta última actualización, quienes están en la región de Atacama, residentes o bien quienes están por vacaciones ahí, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Cuál es la recomendación? Y también para los quienes quedan con este estado de precaución. Bueno, la región de Ñuble y Biobío, como señalé, se mantienen en el estado de precaución. Las recomendaciones son las mismas que se han dado hasta el momento y las que acabo de señalar. Y con respecto a Atacama, vuelve a la normalidad, por lo tanto ellos hacen su vida cotidiana como lo han hecho hasta antes de este estado de emergencia. Se pregunta al subdirector por la jornada de la tarde si es que de alguna manera se puede predecir que hay algún cambio, ¿no?, de estado de emergencia durante la tarde. Con este tema de la naturaleza no se pueden aventurar pronósticos, digamos, y menos en situaciones inéditas. El CHOA ha visto una tendencia, ¿no es cierto?, y un comportamiento de disminución constante de todas las variables de riesgo, y es la razón por la cual se han ido eliminando las alertas, ¿no es cierto?, y los estados de precaución en la medida que los instrumentos así lo indican. El comportamiento en todas las situaciones se ha mantenido siempre estable o ha ido bajando. En pocas ocasiones, hasta anoche por lo menos, sí se producían algunas alzas que podían incluso pasar de precaución a alerta, pero en el día de hoy se ha mantenido estable en las regiones que estaban con un cierto grado de alertamiento y la tendencia es a la baja. Lo que pasa es que esa tendencia, si bien es cierto a la baja, no es constante y esto tiene que mantenerse constante por un cierto periodo antes de poder cancelar en este caso las alertas o el estado de precaución. Perfecto, las palabras del subdirector de ONEMI, ya con esta última actualización que realiza la Oficina Nacional de Emergencias respecto a esta situación que ha mantenido pendiente prácticamente a todo el país, ¿no?, con actualizaciones que se han ido respecto a alarmas de tsunami en su momento, luego estados de precaución. Lo cierto es que solamente 2 regiones del territorio nacional quedan con estado de precaución, es Ñuble y Biobío. Para ellos la recomendación que hemos estado entregando durante todas estas horas es no acercarse al borde costero, no estar en playa, no ingresar al mar. El resto de los habitantes del territorio nacional podrán hacerlo, incluido esta última actualización que corresponde a quienes están en la región de Atacama. Así es, solamente 2 regiones entonces, Dani, se actualiza la información, siguen con este estado de preocupación, no acceder a la playa, menos ir al mar, digamos. Ahora se cancela entonces el estado de preocupación para la región de Atacama. Ya había sucedido con Coquimbo, Arica y Parinacota. Seguimos muy atentos, por supuesto, a las novedades desde la Oficina Nacional de Emergencias. Dani Linares, muchas gracias, que te vaya bien. Y retomamos el informe policial con Cristian Cereceda. Hasta ahora, que te escuchamos. Hola, sí, retomamos. Yo les comentaba acerca de esta fiesta que fue realizada en la comuna de Santiago, muy próximo a lo que es el Parque O'Higgins y también a la autopista central, para que tengan una referencia. Lo cierto es que fue todo esto gracias a la denuncia de vecinos que dieron cuenta de ruidos molestos, de música a alto volumen, de personas que estaban también en la calle con muchos vehículos estacionados en sectores residenciales, todo esto ya en la madrugada.
Esto se mantuvo en calma hasta que en un cierto momento un grupo de personas comenzó a disparar al aire. Es ahí que nuevamente vecinos llamaron a carabineros, llegaron hasta este punto. Sin embargo, desde un vehículo, un grupo de personas todavía desconocido comenzó a disparar contra la policía uniformada. Ellos, por supuesto, respondieron, también repelieron este intento de disparos, también utilizando sus armas de fuego. Lo cierto es que no hubo personas detenidas por ese incidente, pero luego se continuó con la misma fiscalización, que es lo que están ahí apreciando en pantalla con estos controles que se realizaron a más de 40 personas, 41 para ser preciso, la gran mayoría, casi todos extranjeros de nacionalidad venezolana. Solamente había una mujer chilena dentro de este grupo. Todos ellos además fueron llevados hacia la segunda comisaría de Santiago. Ahí se les tomó declaración, por supuesto también se realizó el respectivo control de identidad. Van a quedar lo más probable en libertad, pero pueden ser citados en una próxima instancia a declarar dentro de un tribunal. Lo que ahora se está intentando ya acreditar es si es que se trataba de un evento o bien alguna fiesta particular donde hubo cobro de entradas, como así también el cobro de insumos en cuanto a bebidas alcohólicas y por supuesto también a la música, entendiendo que es probable que haya detrás algún equipo dedicado también a lo que fue esta misma situación. Lo cierto es que estas personas entonces fueron detenidas dentro de esta fiscalización. Acá fue muy importante el llamado de vecinos. Esto permitió una llegada oportuna, bastante ágil, para entonces controlar a estas mismas personas, entendiendo que ya la situación se había escapado de las manos cuando se comenzaron a sentir estos disparos que fueron realizados al aire. Tenemos declaraciones, las pasamos a revisar. Los individuos que se encontraban ingiriendo alcohol en la vía pública, ¿no es cierto?, y efectuando disparos al aire, de acuerdo a las versiones de vecinos, comienzan a darse a la fuga. Y en este contexto es que desde un vehículo de color negro se efectúan disparos desde su interior contra el personal policial, quienes hacen uso de su arma de servicio. Se logra, ¿no es cierto?, efectuar el control de 42 personas que son trasladadas a la segunda comisaría con la finalidad de verificar sus antecedentes penales y de poder determinar si existe alguna infracción, en este caso, por ejemplo, a la ley de alcohol. Claro, en estos casos siempre la recomendación para los vecinos que están siendo afectados por este tipo de fiestas o situaciones es hacer la denuncia, que fue lo que ellos hicieron en varias ocasiones, y esto permitió entonces llegar hasta este lugar cuando ya se comenzaron a sentir una gran cantidad de disparos. Se habrían por lo menos realizado entre 3 a 5, pero por supuesto son peritajes que se están realizando en este mismo lugar, también entrevistándose con vecinos. Ellos dicen que estas fiestas son bien recurrentes, sobre todo los fines de semana, y que eso por supuesto también deja mucho desorden, residuos dentro de este mismo sector que es bien residencial, cercano al Parque O'Higgins, pero donde también preocupa que además de estas fiestas probablemente no autorizadas, ya llega al nivel de realizar disparos, lo que por supuesto una bala perdida puede provocar mucho más impacto, mucho más daño. Nosotros seguimos acá en la comuna de Santiago, pero ahora cambiamos de tema con un incendio que afectó a un CITE y que dejó a 25 damnificados. Esto ocurrió en Avenida Santa Rosa con Santa Isabel, a eso de la 1:30 de la madrugada, cuando equipos de emergencia llegaron hasta una bodega que por supuesto está siendo utilizada como CITE. Habrían una gran cantidad de habitaciones en su interior, por supuesto sin las comodidades correspondientes, con una infraestructura bastante deplorable, y eso por supuesto afectó y ayudó también a que el incendio se propagara mucho más rápido, considerando que hay mucho material ligero dentro de esta misma propiedad. Se está investigando alguna hipótesis de cuál fue la causa de este mismo siniestro. Lo cierto es que todo habría comenzado por una fogata que se realizó al interior de este lugar. Eso alcanzó un árbol y posteriormente habría alcanzado algún balón de gas, y por supuesto esto ya alcanzó luego a una habitación que se fue extendiendo a todas las que se encuentran dentro de esta misma propiedad. Los damnificados son todos extranjeros. Por supuesto ahora deberán buscar algún refugio, un techo para pasar las siguientes noches, entendiendo que el daño fue importante, a pesar de que llegó un gran número de voluntarios de bomberos. También llegó personal municipal hasta este lugar junto con carabineros para poder atender esta emergencia, pero como se trata de material ligero, de habitaciones que no tienen una buena infraestructura, esto por supuesto ayuda a que el fuego se haya expandido mucho
más rápido y por supuesto el trabajo fue complejo en ese sentido. Se pudo controlar, tampoco hubo personas lesionadas, pero sí damnificados, muchos de ellos que lo perdieron todo, y por supuesto ya se deberá también entrevistar con el dueño de esta bodega que tenía entonces implementado este CITE, quizás, y es parte de la investigación, cobrando una alta suma por el arriendo y que quizás no se condice con las comodidades que tiene al interior de esta misma propiedad. Tenemos declaraciones, las revisamos. Me avisaron para acá porque se estaba quemando el taller y a revisar porque aquí hay vehículos y hay vecinos que me comunicaron para venir acá, que se estaba quemando el taller, pues. Pero resulta que no es el taller, se está quemando en la parte de atrás del arpón. Son piezas chicas, entonces en una pieza chica viven 5 o 6, entonces todos viven como hacinados. Eso es lo que pasa. Y manipulan mucho la electricidad y todas esas cosas. Un galpón industrial que fue utilizado o que es utilizado de forma residencial, en el cual tenía alrededor de 17 habitaciones, ya en este caso, y que vivían principalmente personas extranjeras, resultando alrededor de 25 personas de alguna forma damnificadas. Claro, acá lo importante es que ninguna persona, ni los equipos de emergencia, ni tampoco los mismos residentes de este lugar terminaron lesionados, pero por supuesto deja un gran daño material por personas, la gran mayoría extranjeras, que estaban pagando quizás un monto muy importante por estos arriendos, terminan en la nada, en la calle prácticamente, producto de este incendio que afectó entonces a esta bodega, que es utilizada como CITE con gran personas en su interior y por supuesto con habitaciones deplorables, no en las mejores condiciones, y eso ayudó a que el fuego se expandiera de manera bastante rápida durante esta madrugada en la comuna de Santiago. Ahora los invito a cambiar de tema, nos vamos a Peñalolén con una noche bastante agitada que tuvo una familia. Se encontraba descansando dentro de su casa cuando sintieron un gran golpe, un ruido. Y esto fue porque se encontraba un vehículo volcado en el patio de esta casa que por supuesto había impactado contra la reja perimetral. Lo cierto es que ninguna persona termina lesionada afortunadamente. Sí, el conductor de este mismo vehículo, él fue llevado hacia un recinto asistencial para por supuesto poder constatar sus lesiones, pero además fue detenido. Se le realizó también el alcotés correspondiente. Él estaba en estado de ebriedad. Sin embargo, fue dejado en libertad durante las últimas horas, pero puede ser citado, por supuesto, por el tribunal para prestar declaraciones y también deberá entonces responder por los daños que dejó en esta misma propiedad. Los dueños dicen que no es primera vez, de hecho ya sería la cuarta, quinta oportunidad en que vehículos terminan incrustados en la reja de su propiedad, incluso dentro del mismo jardín, y esto porque denuncian ellos se estarían realizando carreras clandestinas, y esto conlleva por supuesto un exceso de velocidad que podría haber sido también uno de los motivos en que termina este auto volcado en el jardín de una casa. Lo que sí rescatan es que nadie terminó lesionado, entendiendo que se encontraban dentro de esta misma propiedad compartiendo, descansando un sábado por la noche cuando ocurre esta situación. Tenemos declaraciones, las pasamos a revisar. Un vehículo que venía por las perdices se me metió acá a la casa, y ahí esta es la cuarta vez que me pasa esto a mí. Gracias a Dios que no hemos tenido personas fallecidas, pero me dejan el portón abajo todo. Es la cuarta vez en donde nos vemos envueltos en una situación como esta. Es la segunda vez que entra un vehículo a nuestro domicilio. Vivimos justo en una zona donde es un límite entre la comuna de Peñalolén y La Reina. Y lamentablemente ustedes mismos han podido ver que existen cámaras, hay 4 cámaras por lo menos, y nadie fiscaliza nada. Claro, barreras de contención, rejas, murallas, todo ha quedado destruido debido a conductores imprudentes que manejan, en este caso, a exceso de velocidad y también en estado de ebriedad. Lo importante es que ningún integrante de este grupo familiar terminó lesionado por este vehículo, que terminó volcado en el jardín de una casa en la comuna de Peñalolén. Cristian Cereceda con toda la información policial. Muchísimas gracias, como siempre. Que esté muy bien. Buenas tardes. Y en un nuevo balance COVID, el Ministerio de Salud reportó cifras preocupantes en nuestro país, que nuevamente superan los 9.000 casos diarios. Bárbara Gallardo con los detalles. Bárbara, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, así es. Hay preocupación nuevamente. Durante las últimas horas se publicaron los nuevos resultados del avance del COVID-19 en nuestro país y las cifras son las siguientes: 9.454 nuevos casos a nivel nacional, un 8,91% de positividad, siendo Tarapacá la tasa más alta de incidencia, seguida de Magallanes, Arica, Parinacota y Antofagasta, mientras que en la región metropolitana se alcanzó un 9,3% de positividad. Las cifras son alarmantes, así también lo han manifestado las autoridades, quienes llaman a seguir manteniendo los cuidados necesarios para prevenir el contagio del COVID-19. Pudimos hablar también con el Colegio Médico, con parte del Consejo Asesor COVID-19, y fueron bastante enfáticos en decir que hace falta la disminución de aforos y la limitación del acceso a extranjeros al país, aún más durante las vacaciones, durante esta fecha donde llega también el recambio de turistas a muchas zonas de nuestro país. Como les decíamos, conversamos con el Colegio Médico y esto fue parte de lo que nos dijeron. Cosas que el mismo Consejo Asesor del Ministerio les ha dicho al mismo Ministerio referente a probablemente limitar los aforos, a evitar los mensajes de que este Omicron es solamente un resfriadito, digamos, porque lamentablemente no es así, y probablemente rediseñar la estrategia de trazabilidad para tanto fortalecerla, pero también para tratar de ir en búsqueda de clústeres de contagio que sean anómalos y que sean identificables en la población. Recambio de turistas entonces que tiene bastante preocupadas a las autoridades y a diversas áreas de la salud que llaman a no bajar la guardia, que llaman a mantener el uso de mascarilla constante, y también dejan sobre la mesa esta opción de la disminución de aforos, una medida que consideran bastante importante para frenar este avance del COVID-19 en nuestro país. Recordemos que esta jornada se registraron 9.454 nuevos casos de COVID-19, una nueva jornada preocupante con respecto al avance del virus, y también una jornada que ha sido marcada nuevamente por la limitación del recurso humano en los centros de atención primaria. Durante la jornada de ayer estuvimos en contacto con la Confusam, nos manifestaron también su preocupación, su cansancio, lo hablamos también con el Colegio Médico y se mostraron bastante preocupados también, y esto fue parte de lo que nos dijeron con respecto a las declaraciones del Servicio de Salud Primario. Hoy en día la limitante no son los ventiladores mecánicos ni en el fondo las camas que tengamos disponibles. Hoy en día la limitante es justamente el recurso humano. La verdad es que después de 2 años de pandemia, con equipos que se armaron y se desarmaron, con un nivel de licencia médica producto, digamos, de el sobretrabajo, ¿no es cierto?, que se realizó durante los peores meses de pandemia, la verdad es que tenemos una disponibilidad que cada vez es mayor, una disponibilidad que cada vez más limitada referente al recurso humano. El llamado es a vacunarse entonces, factor clave para enfrentar la variante Omicron en nuestro país, y a intensificar aún más las medidas de resguardo, las medidas sanitarias durante este periodo, durante estos últimos días donde hemos registrado cifras realmente alarmantes. A no bajar la guardia. Bárbara Gallardo con todos los detalles de este lamentable récord en Chile. Internacional. Volvemos con las noticias en 24 tarde. Ya está en el estudio Andrea Aguilar con toda la actualización de las noticias internacionales. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Actualizamos entonces lo que habíamos mencionado un poco antes en esta emisión han sido los efectos de lo que sucedió finalmente en Perú, que en esos momentos es el único país a nivel mundial en donde se registran fallecidos después de lo que sucedió ayer en Tonga. Recordemos que en el caso de Perú son 2 muertos y cerca de 100 locales los que resultaron afectados por este impacto que dejó este tsunami, que paradójicamente no fue alertado en el vecino país, que de hecho cuando empezó el resto de los países a generar sus alertas, Perú dijo que no había alerta, descartaron el tema del tsunami, lo que finalmente generó toda una oleada de críticas, justamente porque esto derivó en las imágenes que estamos viendo en pantalla, en todo este daño para los restaurantes, para los puestos de comercio ambulante y sobre todo para las personas, una familia de 12 personas que estaban, desafortunadamente 2 mujeres fallecieron ahogadas en una playa cercana a Lambayeque, que es la costa norte del vecino país, luego de que el fuerte oleaje que estamos viendo en pantalla, producto de la erupción del volcán de Tonga,
se hubiera descartado este fenómeno de alerta de tsunami. Este domingo la Marina peruana actualizó hace pocos minutos, de hecho, el número de cierre de puertos y de playas que están en estos momentos frente a un posible nivel del aumento del mar. Hablábamos al principio de la medición de 22, ya son a esta hora 15. Los puertos y las playas, va bajando entonces la alerta también en Perú, frente a estos estragos que dejó el tsunami que se produjo por esta erupción del volcán Unga Tonga en este país oceánico. Y en la playa de Paracas, que es la más afectada, que es de hecho la que estamos viendo en imágenes, tuvieron que generar toda una barrera de contención usando sacos de arena para evitar que se siga generando esa salida del mar y siga causando estragos en el borde costero. Andrea, ¿hay alguna ya que se dice en Perú sobre las posibles responsabilidades, sobre las críticas, me imagino, políticas? ¿A quién le correspondía dar la alerta? ¿A quién no la dio? Porque realmente las imágenes son impactantes, una tragedia que se pudo haber evitado. Claramente, y es en este caso el Instituto Meteorológico del Perú el que tenía que haber dado algún tipo de alerta, que es el caso de la UNEMI o del SHOA para nosotros. Ellos fueron los que en algún momento desestimaron lo que estaba sucediendo y seguramente tanto ellos como el gobierno de Pedro Castillo van a tener que hacer frente a las críticas, por un lado a todo el embate económico que eso sufrió para el borde costero de Perú, pero obviamente también a la responsabilidad que les cabe por el fallecimiento de estas dos mujeres, que obviamente confiadas con esta familia, que estamos en pleno verano, estaban disfrutando del mar y nadie les dio una alerta. De hecho, se desestimó que la gente tuviera que salir, y ahora, cuando ya ha pasado prácticamente toda la emergencia, es cuando finalmente las autoridades en Perú hablan de que hay que ser precavidos, de no ir a las playas, cuando prácticamente la emergencia ya pasó. Claramente. Ya no hay nada que hacer. Ahora revisemos también lo que está pasando, José, en Tonga, porque hay todo un vacío informativo frente a lo que ha sido este tsunami causado por el volcán Unga Tonga, que dejó, lo que dicen sí, varios daños significativos, pero toda la información que nos está llegando no viene probablemente de la isla, sino de los países cercanos. En el caso de Nueva Zelanda ha sido la primera ministra Jacinda Ardern la que esta mañana ha comparecido para decir que sí hay daños significativos en la isla. Obviamente desconocen realmente un balance oficial. Hace más de 24 horas que no hablan las autoridades o el gobierno de esta pequeña monarquía polinésica. Pero lo que se dice es que efectivamente fue bastante grave lo que ocurrió en la isla. Obviamente no hay información todavía de víctimas en este archipiélago, que recordemos son 170 islas las que componen Tonga como nación, pero solamente son 45 que están habitadas, que tienen cerca de 105.000 habitantes, y la información sobre el estado actual de Tonga es muy limitada, pero también recordemos que pasa por el hecho de que no hay internet. Hace más de 24 horas que no hay ningún tipo de conexión en estas islas, que de hecho se han dicho los expertos que el tsunami causó un daño grave en los cables submarinos, también en los sistemas de comunicación, y además de esto cortó la electricidad en varias de las islas. Por lo tanto, hay que estar bien pendientes de cuando se dé un balance oficial o cuando se pueda tener acceso a las imágenes que llegan desde Tonga, porque recordemos, tenemos simplemente la imagen satelital, la imagen que se tomó desde las cámaras de estos barcos, algunos videos que circularon en redes sociales de la gente antes de eso, pero 10 minutos después de que ocurre esta erupción que estamos viendo en pantalla, se corta el internet, se corta la luz, y ahí dejamos de tener información, digamos, actualizada de lo que pudo suceder. O sea, hoy día están a ciegas con respecto con lo que se puedan encontrar, es decir, pudiera haber víctimas. Tú decías que no, de acuerdo a lo que mencionan hasta ahora, pero en definitiva, dimensionar la catástrofe es una vez estando ahí. Exactamente, y no solamente, José, en Tonga, sino en esas naciones que se vieron afectadas. Estamos hablando, por ejemplo, de las islas Fiji o de Samoa o de Vanuatu, que son islas muy pequeñas, pero que están pobladas, que son turísticas, y que particularmente ayer veíamos las imágenes más dramáticas del tsunami, eran estas, antes de que viéramos las de Perú, que fue un poco las más cercanas. Exacto. Pero era cuando se veía el agua entrando a las iglesias, el agua arrasando las viviendas que estaban en el borde costero, así que hay que estar bien pendientes. De momento lo que se sabe es que los países, como en el caso de Chile, también Japón, Estados Unidos, bajaron sus alertas, ya no hay alerta de tsunami, pero sí han dicho que hay que permanecer muy vigilantes a los efectos que pueda traer este fenómeno.
Y dejamos de lado lo que ha pasado en Tonga para ver lo que ha pasado en Estados Unidos, porque la policía de Texas logró liberar finalmente a los rehenes que fueron tomados por una persona, por un atacante en una sinagoga. Esto sucedió en Texas tras un tenso secuestro que se registró durante varias horas este sábado en la localidad de Colleyville. Las autoridades confirmaron la liberación de los 3 rehenes que quedaban en poder de un individuo. Según la policía de Texas, el atacante afirmaba que era hermano de una científica pakistaní que estaba encarcelada en una base aérea de Estados Unidos. En ese momento él pedía hablar con ella, pedía también la intervención de las autoridades y esto escaló a tal punto que el presidente Joe Biden dijo que había una ola de antisemitismo en el país, una ola de extremismo también, mientras que el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, agradeció el accionar de las fuerzas norteamericanas para liberar a los secuestrados, entre los que se encontraba además un rabino de esta comunidad. Y vamos a seguir en Estados Unidos, pero revisemos ahora, José, las imágenes que ha dejado el primer mitin electoral del expresidente Donald Trump, porque las elecciones son en 2024, pero él ya está encendiendo su máquina electoral, lideró ese primer mitin. Esto sucedió anoche en Arizona, en Florence. Lanzó muy duras críticas a la administración, pero podemos ver el poder de convocatoria que continúa teniendo el expresidente de Estados Unidos es muy amplio. Y aparte de eso, el poder que tiene para esparcir todas las mentiras, la teoría de conspiración, continúa siendo también bastante... Y lo que tú y sin mascarillas, que me llama mucho la atención, la cantidad, la enorme convocatoria donde parece que el virus ahí no existe. No existe, y recordemos que Estados Unidos viene de una promedio de casos cercanos a los 900.000 a diario. Estamos hablando de esto, y aparte de eso, recordemos también que el expresidente hizo una declaración que ha sido quizás la más polémica durante este primer mitin de campaña, y es que él considera presos políticos a los partidarios que hace un año, el 6 de enero, se metían al Capitolio, lo asaltaban, dejaron 5 muertos, cerca de 140 agentes de policía heridos. Repasemos parte de las declaraciones que entregó Donald Trump al respecto. Nuestro país se está yendo al infierno, es un desastre, y todo sucedió en un periodo de tiempo tan corto. Pero cuando se trata de los acusados del 6 de enero, los demócratas han celebrado su detención indefinida sin juicio y los están acosando como animales. Bueno, recordar también que él dijo que todo este equipo que está investigando lo que sucedió hace un año en Estados Unidos lo tildó de stalinista. Asegura él que va a recuperar la Casa Blanca de cara a lo que son las elecciones del 2024. Obviamente muchas críticas para el gobierno de Joe Biden. Él asegura que ha destruido el país en este año, que recordemos ya el 20 de enero, el próximo 20 de enero, que es la próxima semana, ya se va a cumplir un año de Joe Biden, y ahí habrá que evaluar también qué tan bien lo ha hecho durante esos 12 meses. Sin embargo, sigue siendo entonces Donald Trump un factor bien importante en la política de Estados Unidos, y al que hay que ponerle alta atención en lo que va a pasar en las próximas semanas. Y dejamos Estados Unidos para irnos ahora a Europa, porque han sido masivas las protestas que se han registrado este fin de semana en Austria, que recordemos se convirtió en el primer país europeo en establecer como obligatoria la vacuna contra el COVID-19. Viena ha sido prácticamente una de las ciudades en donde más se ha registrado este tipo de manifestaciones. Recordemos que ellos están pidiendo que no se establezcan los pases de vacunación, que es una política que también empezó a aplicarse en otros países. Hablamos, por ejemplo, de Francia o de Italia, y ese tipo de manifestaciones que vemos en pantalla se están produciendo este domingo también en Hungría, en donde también avanza el movimiento antivacunas, y particularmente es en esos países en donde ha causado mayor impacto el COVID-19 o esta ola de Omicron, porque es donde hay mayor cantidad de gente que no está vacunada. Recordemos que los países del este de Europa o del norte de Europa han sido un poco más reacios a la vacunación. Hablemos, por ejemplo, de España, de Portugal, de todos esos países del sur que han sido los que han liderado la vacunación con unos sistemas que ya casi tienen el 80% de su vacunación o de sus 2 pautas en la población. Pero mientras los que peor lo pasaron también al principio. Exactamente. Entonces, se condice un poco con la experiencia que tuvieron. Claro, y aparte de eso, ellos son los que en esos momentos lideran esas campañas, pero hay países de Europa, sobre todo de Europa del Este, no solamente Austria, esos países como Hungría o Estonia o Polonia, que han sido mucho más reticentes al tema de la vacunación, y en donde el hecho de que sea obligatoria, que también es un debate que se ha dado, pues ha lanzado a miles de personas a las calles de Viena.
Y vamos a seguir hablando del impacto de la variante Omicron, pero ahora en América Latina, porque ha reportado más de 300.000 casos positivos nuestra región en la última semana. Se trata de una cifra que no se había visto desde el inicio de la pandemia. Aparte de eso, se incluyen los datos únicamente entre el 7 y el 13 de enero, es decir, esta cifra es mayor y tiene que ver con una ola atribuida al impacto de la variante Omicron, que afortunadamente no está disparando los fallecimientos a un nivel tan alto como los contagios, pero sí está teniendo un impacto importante. Sobre todo hablamos de países como Argentina, que ya está acumulando la mitad de sus nuevos contagios, son justamente del vecino país. De hecho, se había informado en las últimas 24 horas 146.000 nuevos casos. Los expertos alertan que hubo un aumento del 126% si se compara con las cifras que teníamos la semana pasada, y que el número de fallecimientos también se ha disparado, pero obviamente, como les mencionaba, no al nivel de los contagios, gracias al éxito que se ha tenido muchas de las campañas de vacunación en América Latina, que aparte de esto ha sido uno de los continentes, incluso superando a Europa, en el tema de liderar las campañas de vacunación. Y seguimos hablando de temas que tienen que ver con América Latina, pero ahora de la crisis migratoria, porque ya partió hacia Estados Unidos la primera caravana de migrantes centroamericanos. Tiene gran parte de esos migrantes que son hondureños o son nicaragüenses. Son cerca de al menos 800 personas que han salido de sus países este fin de semana para emprender una larga y peligrosa travesía hacia la frontera. La caravana ya logró cruzar Guatemala, tiene una enorme presencia, como vemos, de mujeres, de niños, entre los migrantes que están huyendo de su país por la falta de empleo, también por la falta de seguridad. Y este domingo las autoridades guatemaltecas estaban reportando al menos 15 policías que resultaron heridos en medio del intento por defender el avance, lo que serían cerca de 300 personas que querían ingresar irregularmente a Honduras o a Guatemala, mejor desde Honduras. Recordemos además que cada año son cerca de 500.000 de inmigrantes los que tratan de llegar infructuosamente, en la mayoría de los casos, hacia Estados Unidos y sometiéndose a toda una serie de condiciones muy complicadas. Bien, Andrea Aguilar, con este fin de semana marcado por las noticias internacionales, harto trabajo. En cualquier momento retomamos el contacto. Gracias, Andrea. Que estén bien, buenas tardes. Ahora. Hay novedades de la Oficina Nacional de Emergencias a través de su cuenta de Twitter, que escribe lo siguiente: atención, el SHOA indica que en atención a las características particulares del evento, generado, como comentábamos, a partir de la erupción volcánica en Tonga, se cancelan totalmente los estados de amenaza de tsunami para el borde costero de nuestro país. Se cancelan las alertas entonces, dado el monitoreo, la actualización que se ha hecho constantemente por parte del SHOA y los datos que ha ido recopilando la Oficina Nacional de Emergencia. Recordemos que habían regiones con estados de precaución, es decir, con la obligatoriedad de no ir al borde costero, a las playas, menos entrar al mar. Bueno, la ONEMI ya actualiza esta información hace solamente un ratito, hace algunos minutos, donde informa que, producto de esto, el SHOA cancela totalmente los estados de amenaza de tsunami para todo el borde costero de nuestro país. Información, por supuesto, que también seguimos actualizando en 24 horas puntos. Deportes. Después de muchísimas vueltas hasta líos judiciales, finalmente Djokovic no va en el Abierto de Australia. De hecho, se fue a Australia, deportado. Vamos con todos los detalles de la noticia deportiva junto a Andrés Michel. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Nico, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos en sus hogares. Y vamos a comenzar este bloque deportivo, como decía Nico, con el fin de esta teleserie, o al menos de este capítulo, que es la deportación definitiva de Novak Djokovic, el tenista serbio número 1 del mundo, que en definitiva tuvo su juicio, un extenso juicio, 8 horas de largos alegatos por parte de la defensa, por parte los demandantes, que terminan por resolver que el tenista serbio es deportado y ya viajó rumbo a Dubái, así que el tenista número 1 no va a estar. El último ganador también de Australian Open no va a estar, así que deja bastante dentro de lo deportivo, noticioso. Pierde desde lo deportivo la competición. Los auspiciadores también por ahí se han manifestado respecto de esta polémica con Novak Djokovic. Hasta los países. Serbia está pero indignado con el gobierno australiano. Sí, y esto puede seguir, o sea, de hecho va a seguir, porque todavía falta ver qué va a pasar con Djokovic, que también fue criticado por parte de su país, así que vamos a ver cómo se va a terminar de resolver en definitiva esto. Lo que sí ya es un hecho, que el número 1 del mundo no va a jugar el Australian Open. Hace muchísimo tiempo que esta competición
principalmente no tenía el tenista número 1 y al último ganador del certamen. Así que varios títulos ya había ganado el Australian Open, ¿eh? Sí, varios de los títulos los que tenía Novak Djokovic, así que importante noticia y escuchamos reacciones de toda esta polémica con el tenista serbio. Las órdenes del tribunal son: 1. Desestimar el recurso de apelación. Hablé con Novak Djokovic hace un rato después de la decisión. Lo animé y le dije que no puedo esperar para verlo en Serbia, que regrese a su país donde siempre es bienvenido. No fue solo una tortura intelectual, sino que física contra Novak Djokovic. Y hubo algo incluso peor, fue una cacería de brujas organizada contra Djokovic. Ahí estaba entonces la polémica del tenista serbio que llega a su fin, al menos en este capítulo, Nico. Y pasamos a lo siguiente, que es un verdadero escándalo lo que pasó ayer en el fútbol español, porque se estaba jugando el derbi de Sevilla y miren ustedes en sus casas, porque desde la grada le llega un verdadero proyectil a uno de los jugadores del elenco de Sevilla, justo cuando el partido estaba empatado a 1, un Claudio Bravo que no fue considerado en la titularidad, Manuel Pellegrini estaba a la orilla del banquillo, empate a 1 hasta ese momento y el partido fue suspendido, miren. Ahí viene el proyectil y ahí le cae. Un fierro lo que le termina de caer al 8 del elenco sevillano en un derbi válido por la Copa del Rey, siempre polémico. Anteriormente también había ocurrido episodios parecidos a esto, lo que sí hace tiempo no pasaba. Ahí vemos a Claudio Bravo conversando con Nabil Fekir, uno de los hombres que convirtió un gol que en definitiva ayer se suspendió. Y hoy recién se reanuda este partido y la polémica es porque el Sevilla no quería jugarlo. Decía que no estaban dadas las condiciones, pese a que hoy el partido se terminó de jugar sin público. El Sevilla no quería jugarlo. Así que esto va a seguir y escuchamos a Manuel Pellegrini, quien también reacciona respecto de todo este escándalo que hubo en la Copa del Rey. Producto de un descerebrado que hizo un acto que no tiene ninguna justificación de tirar nada al campo de juego. Se quedó un estadio vacío otra vez con 50.000 personas como estábamos ayer. Se castigó a 50.000 que habían pagado su entrada, a la gente de la televisión. Yo creo que eso amerita una investigación clara, porque creo que se magnificó sin justificar para nada que haya sido un tubo de plástico. No sé si un tubo de plástico pueda producir ese daño con la violencia que le cae de lejos. Entonces Manuel Pellegrini. Y ahora pasamos a ver fútbol internacional y este partido estuvo muy interesante hoy por la mañana en Liverpool. El escolta del Manchester City en la Premier League comienza ganando con ese córner del Trent Alexander-Arnold y el cabezazo es de Fabinho. El 1-0 entonces, Liverpool que enfrentaba al Brentford y otro gol de cabeza, esta vez fue de Oxlade-Chamberlain. Entre medio los dos defensas, celebra entonces el Liverpool este 2-0 y este fue un verdadero error del elenco de Brentford. Gol de Minamino, pero miren ustedes en sus casas el error garrafal de la saga del Brentford, que termina en gol de Minamino. 3-0 entonces para el escolta del Manchester City. Y este fue una verdadera guerra de goles entre el West Ham United y el Leeds United. Comienza ganando el Leeds con gol de Harrison, que estuvo muy inspirado, tuvo un hat-trick en este partido. Bowen con el cabezazo para el empate. Quedarían bastantes goles todavía. Rafinha, el brasileño protagonista en la mayoría de las jugadas del Leeds. Nuevamente Harrison, ahí apareciendo detrás de la defensa y convirtiendo el 2-1. Este es Pablo Fornals, jugada personal y una gran definición del volante español. Vemos la repetición, se saca un par de jugadores y deja sin opciones al arquero del Leeds. Y este nuevamente Rafinha, un gran pase, gol como le gusta a Bielsa, comenzar por el sector derecho y terminar por la otra banda. Harrison y el hat-trick entonces para el Leeds United, que llega a la 15ª posición de la Premier League. Y esto es justamente lo que comentábamos recién, el partido del Real Betis ante Sevilla, el clásico andaluz. Manuel Pellegrini, ya lo mencionábamos, no consideró a Claudio Bravo en la titularidad.
Y este es el gol del Papu Gómez. Un gran gol, tremenda definición la del argentino, que tuvo su paso por el Atalanta. Miren ustedes, ajustada definición, me hizo recordar un gol de Toni Kroos. Muy buen gol el del argentino para poner en ventaja al Sevilla. Pero este también es un golazo. Olímpico, Nabil Fekir, el francés, un jugador muy técnico de mucha calidad que la demuestra con este golazo. Miren ustedes la repetición, nada que hacer en ese gol olímpico. Muy buen gol entonces, el empate a 1, pero aquí vamos a ver imágenes de la suspensión del partido. Nuevamente ahí vemos el proyectil que le cae al jugador de Sevilla. Demoraron bastante en suspender el partido, cerca de media hora. Luego vemos a los jugadores del Betis cómo salen de la cancha y el partido se reanudó hoy cerca del mediodía de nuestro país. Y este es otro gol y el definitivo 2-1, Sergio Canales. Ahí busca público, pero el público no estaba porque esta reanudación se jugó sin público. Ahí la celebración para Manuel Pellegrini. Entonces, el 2-1 con el que el Real Betis clasifica. Queda un partido. Así que vamos a ver qué va a pasar en la próxima vuelta. Perfecto, Andrés. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Nos vemos. Chao. Llegamos al final de 24 tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos y sigan en nuestra sintonía. Ya viene Comparte Cultura, ya a las 18 horas, zona de contacto. Que esté muy bien. Buenas tardes. Nos vemos. Chao.